¿Alguna vez has imaginado reencontrarte con tu primer amor después de tantos años y más aún, en el momento más inusitado posible? ¿Qué harías si de repente el amor de tu infancia regresara a tu vida? Pero en una situación completamente inesperada, como una multa de tránsito. Lo que nadie esperaba era que este reencuentro cambiaría todo para siempre. Pues sí, el destino tiene una forma muy extraña de sorprendernos. Y lo peor, ¿qué haría esta mujer casada después de lo que estaba por venir? Sergio creció sin grandes expectativas sobre la vida. Aquel rancho sencillo, con los campos extensos y la naturaleza vibrante, era todo lo que él conocía. No importaba si los tiempos eran difíciles o si el trabajo en la tierra parecía interminable. Él sentía una paz profunda, un tipo de serenidad que solamente quien crece en contacto directo con la naturaleza puede comprender de verdad. Pero en el fondo de su corazón, él sabía que algo le faltaba, y ese algo tenía nombre propio, Fabiana. Ella apareció en su vida como una brisa suave en un día caluroso de verano. Tenía una sonrisa contagiosa, una risa que hacía que las horas se arrastraran de tan agradables y una energía que volvía el mundo a su alrededor mucho más colorido y lleno de vida. Cuando él la miraba, parecía que todo encajaba perfectamente en su lugar. Las tardes pasaban rápidamente y los juegos de infancia, las conversas sobre el futuro, las promesas hechas bajo el árbol junto al río, eran momentos simples, pero que tenían un significado inmenso para ambos. Durante mucho tiempo, Sergio y Fabiana fueron inseparables en aquel pequeño pueblo. Compartían absolutamente todo, desde los secretos más profundos hasta las pequeñas tonterías que solamente una amistad verdadera puede generar. La amistad de ellos fue creciendo y transformándose poco a poco. Pero nadie sabía hasta dónde aquello podría llegar. Incluso siendo niños, ellos sentían algo más, algo que ni siquiera conseguían comprender completamente. El tiempo que pasaban juntos parecía perfecto, y tenían la certeza de que la vida sería así para siempre, siempre juntos, siempre lado a lado, construyendo un futuro en común, hasta que un día todo cambió de manera abrupta. Los padres de Fabiana decidieron mudarse a la ciudad grande en busca de una vida mejor, tal vez con más oportunidades para la familia. Sergio nunca supo si aquello había sido una decisión de ella o de sus padres, pero él no tuvo ningún poder para impedirlo. La despedida fue dolorosa, como si un pedazo de su corazón fuera arrancado en aquel momento tan difícil. Aquel verano, con toda certeza, fue el último que pasaron juntos. Los dos intentaron prometer que se escribirían cartas, que mantendrían el contacto de alguna manera, pero nada de eso sucedió en realidad. La vida siguió su curso natural y el destino, aquel que parecía incierto antes, ahora estaba completamente claro. Fabiana se fue para la ciudad grande con su familia y Sergio se quedó en el campo.
La distancia física, el tiempo que pasaba y los compromisos de la vida separaron a los dos de una manera cruel e inevitable, dejando solamente las memorias de aquel amor que jamás fue expresado en palabras concretas. Sergio, incluso sin comprender realmente lo que sentía por Fabiana en aquellos tiempos, creció en un ambiente donde las emociones se volvían más difíciles de manejar. Se convirtió en un hombre introvertido, sin grandes expectativas sobre el futuro que le esperaba, y el sentimiento de pérdida siempre lo acompañó a lo largo de los años. A pesar de las varias tentativas de tener una relación romántica, ninguna de las mujeres con quienes se involucró consiguió llenar aquel vacío profundo que Fabiana había dejado. Él se entregaba a esas relaciones con sinceridad, pero lo que buscaba en el fondo era algo que no conseguía comprender muy bien. Era una búsqueda silenciosa por algo que había perdido hace mucho tiempo atrás. La vida en el rancho se volvió cada vez más solitaria con el paso del tiempo. Tenía los animales, los campos extensos y las memorias de una infancia que parecía cada vez más distante. Su trabajo con la agricultura y con el ganado era arduo y pesado, pero le daba una sensación de misión cumplida al final del día. Se hundió completamente en el trabajo y en la rutina de la vida en el campo. Pero el pensamiento sobre Fabiana nunca lo abandonó ni por un momento. Sergio tenía ahora 30 años de edad, y su vida había cambiado de una manera que jamás imaginó cuando era joven. Aquel niño que corría por los campos con Fabiana, que tenía sueños simples y felices a su lado, ahora era un hombre marcado profundamente por el tiempo y por las pérdidas sufridas. El rancho donde creció, el único hogar que había conocido durante toda su existencia, estaba ahora vacío y silencioso. Sus padres habían fallecido uno después del otro en un intervalo corto de tiempo, y lo que quedó fue solamente el silencio de aquellas paredes viejas y el sonido de los vientos, que antes eran alegres y reconfortantes, pero que ahora parecían solamente recordarle la nostalgia y la soledad. La muerte de sus padres había sido un giro doloroso en su vida. El campo ya no tenía más sentido sin ellos a su lado. Intentó sostener las riendas de su vida como podía, pero poco a poco el peso abrumador de la soledad fue tomando cuenta de todo. No había más fiestas de fin de año, ni aquel calor familiar alrededor de la mesa durante las comidas. Sus amigos de la infancia siguieron sus propios caminos en la vida. Muchos se mudaron para las ciudades grandes en busca de mejores oportunidades. Otros simplemente siguieron sus propias vidas y formaron sus familias. Sergio nunca se casó, pero tuvo algunos noviazgos a lo largo de aquellos años solitarios. Al principio, intentó abrirse para nuevas relaciones, buscando en otras mujeres lo que había perdido con Fabiana. Pero nada parecía llenar aquel vacío que ella dejó en su corazón. Las mujeres con quienes se involucró no eran como ella en ningún aspecto. No tenían la misma forma de hablar, la misma risa que él adoraba escuchar.
o la misma ternura que Fabiana tenía cuando, en las tardes de verano, se acostaban en el pasto y hablaban sobre el futuro, como si el mañana fuera algo que no necesitaba preocuparles en absoluto. Pero poco a poco, él percibió que aquellas mujeres no eran Fabiana, y el peso de haber perdido el único amor verdadero que conoció en su vida hizo que en el fondo se cerrara aún más emocionalmente. Las relaciones nunca funcionaban bien por mucho tiempo. Una novia terminaba la relación porque él estaba siempre en la carretera, demasiado distante, sin tiempo suficiente para dedicarle. Otra no le gustaba la vida que él llevaba, siempre yendo de ciudad en ciudad, sin rumbo fijo, sin una casa para llamar suya de verdad. Y por más que intentara hacer que las cosas funcionaran, al final de cada relación, la nostalgia por Fabiana lo consumía un poco más cada vez. Ella se fue de su vida y con ella parecía haber llevado la última llama de esperanza que él tenía guardada en su corazón destrozado. Con la pérdida de sus padres y el fin de las relaciones con las pocas mujeres que pasaron por su vida durante aquellos años, Sergio no vio otra opción más que seguir la carretera como camionero. Si antes la vida parecía una prisión silenciosa en el campo, la carretera parecía ser su única libertad verdadera. Se convirtió en camionero profesional y comenzó a viajar por todo el país. A cada kilómetro recorrido se sentía más libre de ataduras, pero también más distante de cualquier lugar, de cualquier persona que pudiera importarle. No le importaba mucho el destino de sus entregas, solamente necesitaba sentir el motor del camión rugiendo con fuerza, el polvo levantándose detrás de él en las carreteras desiertas y el mundo siendo dejado para atrás. ¿Quién va a entender a un tipo como yo?, pensaba mientras conducía por las carreteras solitarias. La carretera es mi casa ahora. Aquí nadie me juzga por mi pasado. Aquí soy solamente yo y el asfalto interminable. Y así siguió sin rumbo definido, pero con la carretera siempre delante de él, con la sensación de que tal vez algún día encontraría algo que diera sentido verdadero a su vida, o tal vez estaba simplemente huyendo de un pasado que no conseguía cambiar de ninguna manera. Pero la soledad era una compañera constante en aquellos días. En cada ciudad donde paraba para hacer una entrega de mercancías, miraba a las familias reuniéndose para la cena, los niños jugando en las plazas públicas y se preguntaba cómo habría sido su vida si Fabiana no hubiera partido de aquella manera. ¿Será que habrían permanecido juntos formando una familia? ¿Será que él tendría una familia propia, una casa acogedora, una vida diferente de aquella que estaba llevando ahora? Aquellas preguntas se mezclaban con el ruido constante del motor del camión, mientras seguía kilómetro tras kilómetro, atravesando paisajes desconocidos, pero siempre recordando lo que quedó atrás en su pasado. La vida de camionero parecía ser la única manera que conseguía lidiar con el dolor que sentía.
En el fondo de su alma, todavía creía que tal vez algún día la carretera lo trajera de regreso hacia Fabiana o hacia algo que lo hiciera sentir que su vida, después de todo, tenía algún propósito verdadero. Pero por mientras, solamente seguía adelante, con los ojos fijos en la carretera infinita y el corazón guardando un vacío que parecía imposible de llenar con cualquier cosa. Un día cualquiera, Sergio detuvo el camión en una ciudad pequeña, como hacía siempre que necesitaba dar una pausa para descansar. Bajó del vehículo y fue hasta la fonda local para comprar una comida preparada. Nada especial en realidad. Era solamente un punto más en el camino, una parada cualquiera, pero que pronto tomaría un rumbo completamente inesperado. Hizo la comida rápidamente, sin ninguna prisa, porque sabía que la carretera todavía lo esperaba con muchos kilómetros por delante. Cuando terminó de comer, salió de la fonda y volvió hacia el camión estacionado. Lo que no esperaba, sin embargo, era lo que estaba a punto de suceder en los próximos momentos. Allá estaba ella, una oficial de policía de espaldas a él, con la mano levantada anotando algo en el parabrisas del camión. Sergio frunció el ceño, pensando que una vez más tendría que lidiar con una multa de tránsito por estacionamiento indebido. Pero algo dentro de él, un instinto extraño tal vez, hizo que sus ojos se fijaran en ella un poco más de lo normal. La forma de ella, la postura corporal, todo le parecía extrañamente familiar. Se aproximó sin saber exactamente lo que sentía, pero un presentimiento fuerte le decía que aquella no era cualquier oficial de policía. Algo estaba diferente, pero no sabía exactamente qué era. Habló más por impulso que por razón. Mire, no hay necesidad de eso, señorita. El camión está estacionado rapidito. Solamente vine a recoger una comida. La oficial de policía se volteó lentamente hacia él. Cuando sus ojos se encontraron, el mundo pareció detenerse por completo durante un segundo eterno. Era ella, Fabiana, la niña con quien había pasado toda su infancia. La sonrisa que jamás olvidó. El brillo característico en sus ojos. Él tartamudeó completamente incrédulo ante lo que veía. Fabiana. Ella se quedó parada allí, completamente sorprendida, sin saber qué decir en aquel momento. Sus ojos también estaban muy abiertos, como si ella misma no pudiera creer en lo que estaba viendo frente a ella. Fabiana, en una mezcla de nerviosismo y felicidad genuina, respondió con voz temblorosa. Sergio, tú eres tú, ¿de verdad estás aquí? Se miraron durante algunos segundos que parecieron una eternidad, sin palabras, solamente sintiendo la sorpresa profunda del reencuentro después de tantos años. Era como si el tiempo hubiera regresado a aquel verano distante, cuando nada más importaba además de estar juntos, pero pronto la realidad los golpeó con fuerza, y ambos se pusieron nerviosos, sin saber cómo actuar en aquella situación. ¿Qué decir después de tanto tiempo sin verse? Después de todo lo que había sucedido en sus vidas,
Ella miró alrededor, un poco sin saber qué hacer, y dijo con cierta urgencia: «No puedo quedarme aquí en este momento. ¿Puedes mover el camión de ahí? Podemos conversar después con más calma». Sergio, todavía aturdido por la sorpresa, estuvo de acuerdo inmediatamente. La voz de él salió más baja de lo que le gustaría, intentando mantener la compostura. «Claro, claro que sí. Voy a estacionarlo más allá». Dio arranque al camión y fue alejándose del área donde estaba estacionado inicialmente. Después de un momento, detuvo el vehículo en un lugar más tranquilo, lejos de la circulación principal. Ambos estaban nerviosos, pero la curiosidad sobre lo que había sucedido con la vida del otro estaba completamente estampada en sus miradas. Se sentaron en una banca de la plaza cercana, cada uno con sus propias memorias del pasado, intentando procesar lo que acababa de suceder de manera tan inesperada. La conversación comenzó tensa y llena de silencios incómodos. Pero pronto los dos se relajaron y comenzaron a intercambiar palabras que parecían desconectadas, pero que en el fondo estaban intentando llenar el vacío enorme de los años sin ninguna comunicación entre ellos. Sergio fue el primero en hablar sobre el pasado doloroso, sobre el sufrimiento de perder el contacto con ella, como si la amistad de ellos hubiera sido arrancada de su vida sin ningún aviso previo. Contó cómo se quedó muy mal cuando Fabiana se fue del pueblo, cómo la ausencia de ella lo afectó durante tantos años de soledad. También habló sobre sus padres, cómo la muerte de ambos dejó un agujero enorme en su vida, y cómo se perdió en un camino sin rumbo después de aquello. Fabiana, por su parte, habló sobre su vida en la ciudad grande, cómo la mudanza fue difícil pero necesaria para la familia. Creció en un ambiente diferente. Hizo nuevos amigos. Siguió lo que sus padres esperaban de ella con dedicación. Se formó en la academia. Se convirtió en oficial de policía. Se casó con un comandante de la corporación, tal como sabía que sus padres habrían querido para ella. Habló con una tristeza evidente que Sergio reconoció muy bien, una tristeza profunda de quien había seguido un camino en la vida sin ser verdaderamente feliz. Cuando ella mencionó al esposo, Sergio sintió un peso terrible en el pecho que casi no pudo disimular. Miró hacia ella intentando esconder el dolor que sentía, pero no consiguió ocultar completamente la tristeza que tomó cuenta de él al escuchar sobre el matrimonio de ella con otro hombre. Todavía sentía algo muy fuerte por Fabiana, algo que nunca desapareció con el tiempo, pero no sabía si era el momento correcto para hablar de esos sentimientos guardados. La conversación continuó llena de recuerdos vívidos de la infancia, de momentos que marcaron a los dos de formas diferentes pero igualmente profundas. Fabiana sonrió al recordar las veces en que ella y Sergio corrían por los campos del rancho, jugaban a las escondidas y se sentaban a la orilla del río para conversar sobre el futuro que imaginaban juntos. Sergio, por su parte, no conseguía evitar perderse en las memorias de la época en que ella estaba a su lado,
y de cómo se sentía incompleto sin su presencia. Pero cuando ella habló más sobre el esposo, él tuvo que desviar los ojos para no mostrar su dolor. La felicidad de ella parecía ser otra ahora, una felicidad que no incluía a Sergio en ninguna parte. Sabía que no podía volver en el tiempo para cambiar las cosas, pero aún así el dolor de verla casada con otro hombre apretaba su corazón de una forma que no conseguía explicar con palabras. Se quedaron en silencio durante algunos instantes largos, cada uno reflexionando sobre lo que el reencuentro significaba para sus vidas. Había algo en el aire, una energía especial que no podía ser ignorada, pero al mismo tiempo la realidad estaba allí, fuerte y pesada como una roca. ¿Qué sucedería después de esto? Nadie lo sabía con certeza. Pero por ahora estaban juntos nuevamente después de tantos años. Y eso de alguna forma era suficiente para comenzar a entender que lo que quedó perdido en el pasado no necesitaba ser olvidado para siempre. Todavía tenían algo importante que decirse el uno al otro, algo que estaba esperando pacientemente para ser revelado. Y mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, se despidieron con cierta melancolía, cada uno llevando consigo una memoria renovada del pasado, pero también la promesa silenciosa de que tal vez el futuro pudiera ser diferente para ambos. Después de aquel reencuentro completamente inesperado, la vida de Sergio tomó un rumbo que jamás podría haber previsto. La sonrisa de Fabiana todavía estaba grabada en su mente de manera permanente, y su corazón parecía haberse calentado de una forma que no sentía desde hacía muchísimo tiempo. Los días en la carretera que antes pasaban sin mucha emoción, ahora eran completamente diferentes. Cada kilómetro recorrido traía un nuevo pensamiento sobre Fabiana y sin saber exactamente cómo, esperaba ansiosamente por un nuevo mensaje de ella en su teléfono celular. Fabiana, por su parte, tampoco conseguía dejar de pensar en el camionero que había sido su mejor amigo de infancia. Tenía un esposo, una vida completamente construida en la ciudad, una carrera como oficial de policía, pero algo dentro de ella estaba cambiando profundamente. El reencuentro con Sergio despertó sentimientos que pensaba haber enterrado hace muchos años en lo profundo de su corazón. Las memorias de la infancia, los momentos especiales con él, ahora parecían tener mucha más importancia que el presente que estaba viviendo actualmente. Las conversaciones que tuvieron en la banca de la plaza, las palabras intercambiadas con sinceridad, todo aquello dejó una marca profunda que no conseguía ignorar por más que intentara. Al principio todo fue tímido y cauteloso. Un simple «Hola Sergio, ¿cómo estás?». En un mensaje por el celular fue el primer paso hacia algo más profundo. Pero lo que comenzó como un intercambio casual de mensajes
pronto se transformó en algo mucho más significativo y envolvente. Cada conversación parecía más natural, más profunda y más íntima. Hablaban sobre sus vidas actuales, sus sentimientos más profundos, las dificultades constantes de la vida en la carretera de Sergio, y la rutina pesada y estresante de Fabiana como oficial de policía. Había algo de reconfortante en aquellos mensajes intercambiados, una sensación especial de que, incluso con todo el tiempo que había pasado desde su separación, la amistad y la conexión profunda entre ellos todavía estaban allí, más vivas que nunca. Con cada nuevo día que pasaba, la voluntad de conversar aumentaba significativamente. Sergio, con su manera simple y directa de ser, no conseguía esconder lo mucho que aquel contacto renovado significaba para él. Ya estaba acostumbrado a la soledad constante de la carretera, pero ahora esa soledad parecía mucho menos amarga y dolorosa. Fabiana, con su dulzura natural y al mismo tiempo la fuerza que la carrera de oficial de policía exigía de ella, también comenzó a sentir que aquella amistad renovada podría ser mucho más que una simple memoria distante del pasado. Intentaban encontrarse personalmente siempre que las rutas de trabajo de él cruzaban por la ciudad de ella. Cuando Sergio pasaba por la región donde Fabiana vivía y trabajaba, hacía cuestión de enviar un mensaje con anticipación. «Voy a pasar por allá. ¿Tienes un tiempo libre para vernos?». Y ella, con la misma sensación de que el destino estaba dando una segunda oportunidad a ambos, respondía sin dudar. «Voy a esperarte. No tardes mucho». Con cada encuentro personal algo más crecía entre los dos de manera inevitable. Era como una llama que, al ser reencendida después de tantos años apagada, comenzaba a expandirse con fuerza. Sergio sentía algo en su pecho que nunca había experimentado con otra mujer en toda su vida. Jamás pensó que sería posible sentir eso nuevamente, especialmente después de tanto tiempo viviendo en soledad. La nostalgia que tenía de Fabiana parecía intensificarse, pero al mismo tiempo había una esperanza renovada, algo que ya había perdido hacía mucho tiempo atrás. Fabiana tampoco podía negar la atracción fuerte que sentía por él con el paso de los días. Intentaba engañarse a sí misma, diciéndose que todo aquello era solamente un reencuentro de amigos de infancia, una oportunidad simple de recordar el pasado feliz. Pero conforme las conversaciones se profundizaban más y más, no conseguía evitar la sonrisa que aparecía en su rostro al leer los mensajes de Sergio en su teléfono. Él era simple, sin rodeos innecesarios, pero con una sinceridad absoluta que tocaba su corazón de una manera que jamás imaginó. Se sorprendía a sí misma riendo sola al recordar las cosas que él decía, de la manera única con que veía la vida y enfrentaba los problemas. La nostalgia comenzó a ser mucho más fuerte que sus propios miedos sobre el futuro.
La vida que Fabiana tenía, el esposo con quien estaba casada y la profesión exigente ya no parecían ser suficientes para llenar el vacío enorme que Sergio causaba dentro de ella. Y por más que intentara convencerse de que estaba todo bien, de que estaba haciendo las elecciones correctas en su vida, la llama que se encendió en el reencuentro con él comenzó a arder más intensamente cada día que pasaba. Sergio, por su parte, ya no se veía más en aquella misma carretera solitaria y triste de antes del reencuentro. Cuando hablaba con Fabiana, todo parecía mucho más colorido y lleno de vida. Ansiaba profundamente por los mensajes de ella, por las pequeñas conversaciones en medio del día de trabajo. Cuando la encontraba personalmente, incluso que fuera por poco tiempo, su corazón latía más fuerte y la sensación de felicidad verdadera se esparcía por su pecho de una manera que pensaba ser completamente imposible. No podía negar la verdad evidente. Una conexión que nunca se quebró realmente estaba allí, más viva que nunca antes. Estaban más próximos con cada día y con cada intercambio de mensaje, más parecía que el destino estaba intentando hacer que algo más profundo sucediera entre ellos. Pero al mismo tiempo había la duda constante, el miedo paralizante de dar el próximo paso hacia adelante. Fabiana tenía una vida completamente construida, una realidad difícil de dejar para atrás. Sergio, por su parte, sabía que sus condiciones de vida eran bastante simples, que no tenía lo que muchas personas considerarían ideal para alguien como Fabiana. Aún así, la llama continuaba encendiéndose con más fuerza a cada mensaje intercambiado, a cada encuentro breve que tenían. No era solamente la nostalgia del pasado compartido lo que los unía, sino también algo mucho más profundo, algo que se fortalecía en las conversaciones sinceras, en la mirada intercambiada, en la manera de comportarse uno con el otro. La amistad de infancia estaba transformándose en algo que ninguno de los dos podría haber previsto cuando eran niños. Estaban en un juego silencioso de aproximación y resistencia, ambos conscientes de que sus vidas eran extremadamente complicadas, pero sintiendo que el reencuentro era mucho más que una simple coincidencia del destino. Era el comienzo de algo que podría cambiar todo en sus vidas para siempre. Y a pesar de todas las incertidumbres sobre el futuro, una cosa era completamente clara para ambos: la llama que se encendió entre ellos no sería fácilmente apagada por nada ni nadie. Estaba creciendo cada vez más y los dos sentían eso en lo profundo de sus corazones. ¿Qué sería de aquella llama en el futuro? Todavía no lo sabían con certeza, pero el futuro los aguardaba con sus misterios, y lo que quiera que sucediera, sabían que no podrían más ignorar lo que había renacido entre ellos después de tantos años de separación. Era una noche común para Sergio y Fabiana en apariencia. Estaban en un restaurante sencillo a la orilla de la carretera, lejos del caos de las grandes ciudades.
pero suficientemente cerca para sentir una paz que ambos ya habían perdido hacía mucho tiempo atrás. La comida era simple pero sabrosa, y la conversación fluía naturalmente entre ellos. Era muy bueno estar allí compartiendo un momento tan descontraído y especial. Las miradas intercambiadas entre ellos eran de quienes estaban reconectándose profundamente, de quienes, incluso después de tanto tiempo separados, todavía sentían que el lazo que los unía era fuerte e inquebrantable. Rieron juntos de las historias de la infancia, recordaron a viejos amigos comunes y hasta hablaron sobre las carreteras que él recorría constantemente en su trabajo. Era la primera vez en muchísimo tiempo que Fabiana sentía que podría ser ella misma de verdad, sin las expectativas pesadas de la vida profesional y sin las presiones constantes del matrimonio que llevaba. Sergio parecía ser el único que la comprendía verdaderamente, pero lo que parecía ser una noche perfecta pronto tomaría otro rumbo completamente inesperado. Mientras Fabiana se levantaba para ir al baño del restaurante, el ambiente calmo y tranquilo fue quebrado bruscamente por la puerta, abriéndose con fuerza. Eduardo, el esposo de Fabiana, entró con la cara cerrada y el paso firme y decidido. El clima que antes estaba ligero cambió instantáneamente a uno de tensión extrema. Miró alrededor hasta encontrar a Fabiana, que regresaba a la mesa, y su mirada se fijó en ella con una expresión de desconfianza y celos. Sergio sintió una tensión creciendo rápidamente, pero permaneció sentado, intentando no parecer incomodado por la situación. Eduardo se aproximó a Fabiana con pasos rápidos, ignorando completamente a Sergio como si no existiera, y habló en tono áspero y agresivo. «Fabiana, ¿qué es esto? ¿Estás aquí con él?» Miró al camionero con absoluto desprecio en sus ojos. «Vi los mensajes en tu celular, Fabiana». «¿Qué estás haciendo exactamente?» Fabiana, sorprendida y muy incómoda, intentó recomponerse rápidamente, pero la presión de Eduardo la hizo hesitar por un momento. Sabía que él estaba con mucha rabia, pero no imaginaba que el confrontamiento sucedería allí delante de Sergio de esa manera. Eduardo, yo intentó hablar, pero él la interrumpió bruscamente, volteándose hacia Sergio con una mirada llena de desprecio y odio. ¿Tú, camionero, de verdad crees que tienes alguna oportunidad con ella? Mira bien quién eres, pobre, sin futuro alguno, sin nada que ofrecer. No sabes absolutamente nada de mi vida, ni de la vida de ella. ¿Crees que puedes competir conmigo de alguna manera? Apuntó el dedo en dirección a Sergio con agresividad, mientras su rostro se contorsionaba de rabia pura. Tú no eres nada en absoluto. No tienes ni la mitad de lo que yo le doy a ella todos los días.
Sergio, completamente estupefacto con la agresividad desmedida de Eduardo, no sabía exactamente qué decir en aquel momento. Estaba siendo atacado de forma completamente impiadosa y su paciencia se estaba agotando rápidamente. Fabiana, percibiendo claramente lo que estaba sucediendo, se aproximó rápidamente para intentar calmar la situación explosiva, pero ya era demasiado tarde para evitar lo peor. Eduardo, en un acceso incontrolable de rabia, empujó a Sergio con mucha fuerza, haciendo que casi cayera de la silla donde estaba sentado. Te ordené que salieras de mi vida, hombre. Tú y ese jueguito tonto de amistad de infancia que tienen. Eduardo gritó con furia, yendo hacia Sergio con el puño completamente cerrado, listo para golpearlo. Fue en ese momento crítico que Fabiana no aguantó más la situación. Se posicionó firmemente entre los dos hombres, empujando a Eduardo con la fuerza de quien estaba tomando una decisión completamente definitiva en su vida. ¡Basta ya, Eduardo!, gritó con los ojos llenos de rabia contenida y lágrimas de frustración. Esto no va a suceder nunca más. Eduardo se detuvo sorprendido con la reacción fuerte de ella, pero su mirada todavía estaba completamente llena de desprecio hacia ambos. Fabiana no dudó ni por un segundo. Se volteó hacia él con determinación, la voz firme y clara, más fuerte de lo que nunca había sido antes. Ya no aguanto más esta situación. No soy feliz contigo en absoluto. Me desprecias constantemente, me humillas delante de otros y me impides ser quien realmente soy. Dio un paso firme hacia atrás, alejándose de él con decisión. Esto se acabó definitivamente, Eduardo. Estoy terminando contigo ahora mismo. Las palabras de Fabiana cortaron el aire pesado del restaurante como un cuchillo afilado. Sergio se quedó allí en completo silencio, observando atentamente lo que estaba sucediendo. Jamás imaginó que Fabiana tomaría esa actitud tan drástica, pero la decisión estaba allí, completamente clara y definitiva. El esposo de Fabiana, una vez más, fue tomado por la rabia incontrolable. Pero la expresión determinada de Fabiana no se alteró en ningún momento. Miró hacia él con una mezcla profunda de dolor y alivio al mismo tiempo. No puedo vivir más de esta manera. Fabiana repitió ahora con más calma pero con firmeza absoluta. Merezco ser feliz de verdad y no soy feliz contigo para nada. Se volteó hacia Sergio y con los ojos brillando intensamente agregó con convicción. Y tú mereces a alguien que te valore de verdad. Alguien que te mire con respeto genuino y no con desprecio como él lo hace. Eduardo se quedó en silencio durante algunos segundos, con los puños cerrados con fuerza y el rostro completamente rojo de rabia contenida. Fabiana no lo miró más después de eso. Sabía en su corazón que había hecho la elección correcta para su vida. Me voy de aquí ahora mismo. Él finalmente dijo con una voz cortante y llena de resentimiento. Pero te vas a arrepentir muchísimo de esto, Fabiana. Ya vas a ver las consecuencias. Eduardo se volteó bruscamente y salió del restaurante, cerrando la puerta con mucha fuerza detrás de él. Fabiana, en un impulso emocional, se alejó un poco,
sintiendo el peso enorme de la decisión que acababa de tomar en aquel momento. Se volteó hacia Sergio, que todavía estaba sentado sin saber exactamente qué decir, pero con la mirada completamente llena de comprensión y apoyo. Ella fue hasta él y, sin palabras necesarias, se sentó a su lado en la mesa. Ambos estaban allí en silencio profundo, absorbiendo completamente lo que acababa de suceder. Fabiana miró a Sergio con una sonrisa triste y cansada, pero al mismo tiempo había una nueva llama encendida en sus ojos brillantes. Sabía que aquella era una nueva etapa importante de su vida, y el primer paso ya estaba dado con valentía. Sergio finalmente colocó su mano con cariño sobre la de ella, y por primera vez en muchos años, sintió que el reencuentro de ellos no era solamente una memoria nostálgica del pasado, era el comienzo verdadero de algo nuevo, algo que, a pesar de todo el drama y del dolor del momento, podría ser la oportunidad de una vida completamente diferente para ambos. La noche estaba lejos de ser tranquila, pero la decisión de Fabiana estaba completamente hecha. Miró hacia él y con la voz baja pero firme dijo: «No sé exactamente lo que el futuro nos tiene reservado, pero sé que no puedo vivir más en el pasado como lo hacía. No voy a esconderme más de mis sentimientos, y no voy a dejar que el miedo controle mi vida nunca más». Sergio sonrió con ternura, una sonrisa tímida pero completamente llena de esperanza renovada. Estaban juntos en aquel momento y eso era todo lo que realmente importaba para ambos. Ahora, después de aquella escena dramática en el restaurante, la vida de Fabiana nunca más fue la misma que antes. Sentía como si finalmente se hubiera liberado de una prisión emocional que la aprisionaba durante muchos años. Y la decisión de terminar su matrimonio con Eduardo no fue solamente un acto de valentía, sino de liberación personal. El peso enorme de la decisión que había tomado todavía estaba presente en el fondo de su mente, pero ahora sentía un alivio completamente inesperado, una sensación reconfortante de que, por fin, estaba en control total de su propia vida. Los días siguientes fueron de mucha turbulencia interna, pero también de una calma extraña, como si el universo entero estuviera diciéndole que finalmente estaba en el camino correcto de su vida. Fabiana sabía perfectamente que las cosas no serían nada fáciles y que muchas personas cuestionarían duramente su decisión. Eduardo no tardó mucho en intentar convencerla de volver con él. La buscó insistentemente, imploró con desesperación, hizo promesas vacías de cambio, pero algo profundo dentro de Fabiana la hacía mirarlo y saber con certeza que aquellas promesas no significaban absolutamente nada más que un reflejo del miedo de él de perder el control sobre ella. Fabiana ya no lo amaba más en absoluto. Había estado cegada durante tanto tiempo, creyendo que su matrimonio era un cuento de hadas que se volvería real algún día.
Pero en realidad había vivido una mentira durante años. Siempre lo supo, en algún rincón profundo de su corazón, que se estaba perdiendo a sí misma. Y la última conversación con Eduardo en el restaurante fue la confirmación definitiva de todo lo que sentía guardado. Fue en medio de toda esa tempestad emocional que Fabiana percibió lo que realmente importaba en su vida. No podía más ignorar lo que había resurgido entre ella y Sergio después del reencuentro. Tenían una historia compartida muy especial, eso era verdad. Pero lo que más la atraía hacia él era la simplicidad genuina con que veía la vida. Cuánto la entendía sin necesidad de palabras complicadas. Él la respetaba de una forma que jamás había experimentado antes con nadie. Sergio no la veía como la esposa de un comandante de policía, o como alguien que tenía una carrera profesional o un título importante. Para él, ella era simplemente Fabiana, y eso, más que cualquier otra cosa, hizo que se sintiera verdaderamente viva nuevamente. La decisión de terminar con Eduardo fue extremadamente dolorosa, pero absolutamente necesaria para su felicidad. Fabiana envió las cartas necesarias, hizo las llamadas telefónicas difíciles y finalmente le dio a Sergio lo que él había merecido desde el momento en que se reencontraron, una oportunidad real, no una oportunidad cualquiera, sino la oportunidad de construir algo verdadero juntos, sin máscaras falsas, sin mentiras dolorosas. Y entonces, aproximadamente un mes después de aquella noche fatídica en el restaurante, Fabiana y Sergio se encontraron nuevamente, pero ahora en un contexto completamente diferente. Estaban juntos sin más mentiras ni separaciones forzadas. El amor de ellos floreció de una forma que ni ellos mismos habían imaginado posible. Lo que comenzó como una amistad pura de infancia, se transformó en un lazo completamente inquebrantable, una asociación verdadera que se fortalecería con cada día que pasara. El matrimonio sucedió en una tarde calurosa de primavera, con pocos amigos cercanos y familiares presentes, pero suficientes para tornarlo el día más significativo de sus vidas enteras. Fabiana estaba completamente radiante, vistiendo un vestido blanco sencillo que la hacía parecer joven y llena de esperanza renovada. Sergio, con su manera simple y honesta de ser, estaba nervioso, pero sonreía de oreja a oreja, sabiendo que finalmente la vida lo estaba recompensando por todo el esfuerzo y por las lágrimas que había derramado a lo largo de los años de soledad. En el altar improvisado, Fabiana no miraba hacia el futuro con miedo paralizante, sino con la certeza absoluta de que estaba haciendo la elección correcta de su vida. Miró a Sergio y en aquel momento todo parecía perfectamente en su lugar. Las promesas que intercambiarían allí no serían palabras vacías sin significado, sino el reflejo fiel de una jornada que había comenzado muchos años atrás y que finalmente llegaba a su momento culminante. Sergio,
Fabiana dijo con la voz firme, pero cargada de emoción profunda. No sé cómo fue posible reencontrarnos de esta manera, pero sé que desde aquel día me mostraste lo que realmente significa vivir plenamente. Me mostraste lo que es el amor verdadero, aquel que viene sin condiciones imposibles, sin expectativas irreales. Prometo con todo mi corazón ser tu compañera fiel, amiga sincera y esposa para toda la vida. Sergio sonrió ampliamente, la felicidad desbordando completamente de sus ojos brillantes. Tomó las manos de Fabiana con ternura y con una sonrisa sincera. Respondió con voz emocionada. Yo también te prometo, Fabiana. Prometo ser el hombre que mereces, siempre a tu lado, en los buenos y en los malos momentos de la vida. Me diste la oportunidad de ser feliz nuevamente y voy a aprovechar cada segundo de esto. El resto de mi vida será a tu lado, sin ninguna duda. El beso que se siguió fue mucho más que un simple gesto de amor romántico. Era la materialización de una jornada llena de obstáculos y dificultades, pero que al final les había mostrado el valor de luchar por aquello que se ama verdaderamente. Después de la ceremonia emotiva, siguieron para una pequeña recepción, donde amigos y familiares lo celebraron con mucha alegría. Las miradas de felicidad se mezclaron con risas y bailes. Y mientras el día caía lentamente, Fabiana y Sergio estaban allí juntos, más fuertes que nunca, completamente listos para comenzar una nueva vida sin las sombras pesadas del pasado. Ya no necesitaban más buscar un lugar donde pudieran ser felices. Ahora tenían todo lo que realmente necesitaban el uno al otro. Sergio miró a Fabiana con amor, y ella sonrió de vuelta, sabiendo que juntos podrían enfrentar cualquier cosa que la vida les reservara en el futuro. Finalmente estaban en el lugar donde siempre debieron haber estado desde el principio.